Ahí vamos. Bueno, entonces, hoy comenzamos con la unidad número 2. Y en esta primera clase, que vendría a ser ya la clase 4, vamos a detenernos en el sistema de numeración. Algo sobre el sistema de numeración trabajaron cuando estuvieron con el texto de Effenberger, porque ahí también trabajábamos lo que era el sistema de numeración decimal. Bien, después cuando se pongan a repasar la clase, tienen como siempre esta primera pantalla donde hay una síntesis de cuál es la propuesta de la clase. Y les dejo también disponible un video para que lo miren después, ¿sí? Es un video que recorre un poco la historia de cómo fueron surgiendo los números. ¿Mm? Bien. Sistemas de numeración, entonces. El sistema de numeración que nosotros utilizamos es producto de una construcción de la humanidad que demandó mucho tiempo, siglos. Y la verdad es que el sistema que usamos en la actualidad no es el único sistema que existió a lo largo de la historia de la humanidad, sino que los hombres fueron haciendo aproximaciones sucesivas en un intento de poder, esperen que ahí la vi, en un intento de poder contabilizar objetos, en un intento por poder operar de alguna manera, ¿sí? Entonces son varias las necesidades que se le presentaban al hombre en su vida cotidiana que hacían que necesitaran medir, contar, operar. Y entonces de esa manera iban surgiendo distintos sistemas de numeración. Ahora bien, podríamos clasificar los sistemas de numeración en sistemas de numeración aditivos, híbridos y, por último, los sistemas de numeración posicionales. Los sistemas de numeración aditivos son aquellos cuyo número, o sea, la conformación del número se obtiene a partir de la suma de los elementos que están ahí presentes. Nosotros lo que vamos a hacer es partir de una definición. ¿Qué es un sistema de numeración? Un sistema de numeración está compuesto por un conjunto de símbolos, por un lado, y un conjunto de reglas, por el otro, que estas reglas nos dicen cómo tenemos que usar los símbolos para poder conformar los números, ¿sí? Eso sería un sistema de numeración. Ahora bien, dicho esto, vuelvo a la clasificación de sistemas de numeración. No todos los sistemas de numeración funcionan de la misma manera, sin ir mucho más lejos, y en base a lo que ustedes ya estuvieron repasando estas últimas semanas, el sistema de numeración romano no funciona de la misma manera que nuestro sistema de numeración, ¿sí? Entonces, los podemos categorizar en tres grandes grupos. El sistema de numeración aditivo, que tiene que ver con la suma, sistemas de numeración híbridos, que vamos a ver, o sea, hay algo de suma, hay algo de multiplicación, dependiendo también del sistema, hay algunos otros componentes. Y los sistemas de numeración posicionales, que son aquellos sistemas como el nuestro, en donde la posición de las cifras, de los símbolos, ocupa un lugar fundamental. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora en primera instancia es un pequeño trabajo en grupos. ¿Sí? Ahora voy a habilitar el mosaico de la clase. Subí un documento que es el capítulo 3 de una publicación de una universidad mexicana. El capítulo es sumamente extenso. Yo solamente quiero detenerme en algunas páginas porque quiero que miremos algunos sistemas de numeración. Entonces, acá está explicado, si están viendo en la pantalla, que los grupos 1, 2 y 3 van a leer todo lo que tiene que ver con el sistema de numeración egipcio, que está en la página 70 de este documento que ahora les voy a compartir. Eh, por supuesto que lo que encuentren en ese documento es una parte y pueden además buscar más información en otros lugares de Internet sobre el sistema de numeración egipcio. Los grupos 4, 5 y 6
van a mirar el sistema chino, el sistema de numeración chino, que está en la página 73. Ahí pueden leer algo y pueden buscar en internet para completar. Y los grupos 7, 8 y 9 van a trabajar sobre los sistemas posicionales, pero el que está en la página 73 es un sistema posicional de base 20, o sea, no es el nuestro. ¿Qué es lo que tienen que poder explorar de cada uno de estos sistemas? Tienen que poder decir qué tipo de sistema de numeración es, o sea, si es aditivo, si es híbrido, si es posicional. Tienen que poder decir cuáles son los símbolos y cuáles son las reglas que nos permiten armar los números y dar algunos ejemplos. Son esas cuatro cosas las que tienen que investigar. Una vez que lo investigan en el grupo, van a entrar en este Padlet, ¿sí? Que está acá. ¿Lo ven? Vamos a ver si lo puedo abrir en otra página. Acá. Bueno. ¿Qué me aparece esto? Esperen que voy a cerrar un poco. Acá. Ahí está. En este Padlet hay tres columnas, ¿sí? Esta columna es para el sistema egipcio. Acá van a escribir el grupo uno, el 2 y el 3. En esta van a escribir el 4, 5 y 6, que es el chino, y en esta otra columna van a escribir las del sistema de base 20, ¿sí? Cada grupo va a hacer un único posteo, es decir, que cuando empiezan a escribir tienen que escribir todo. Además de lo que les acabo de decir, acá están las consignas, igual se las dejé en el Padlet, ¿sí? Una vez que dijeron qué tipo de sistema es, cuáles son los símbolos, cómo se arman los números y ponen algunos ejemplos, tienen que poner qué número de grupo son y quiénes son las integrantes de dicho grupo, ¿sí? La idea es que puedan presentar algo sintético, no agarren el documento o la página web que encuentren y copien y peguen todo, sino algo sintético. Aprovechen que Padlet también les deja subir imágenes, por ejemplo, si tienen que mostrar los símbolos del sistema chino, por ejemplo, o del egipcio, va a ser medio complicado si se ponen a dibujarlos. Entonces por ahí pueden poner una imagen o pueden poner un videíto, ¿sí? Aprovechen las posibilidades que les da Padlet, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Voy a habilitar en el aula para que puedan tener el material y puedan ver. Disculpe, profesora, hay una compañera, Silvina Sosa, que dice que no puede entrar. No sé, recién habilité algunos. No tengo a nadie en sala de espera en este momento. Profe, una cuestión. Yo estoy Sí, igual que la chica que habló recién. Yo en la computadora de casa no tengo cámara, pero es donde puedo tipear y me queda más cómodo escribir. sí, Entonces, estoy dos veces. bien. Una para tener la cámara y la otra, digo, porque cuando repartan grupos no voy a poder estar en los dos, así que tiene que No, ser uno pero solo. sí, te mando con los dos al mismo, ¿sí? Y listo. Pero esa es una buena solución. Con la cámara del celular eh, está la cámara encendida y con la computadora trabajas. Está muy bien. Bueno, voy a habilitar acá esto y la bibliografía. Muy bien, acá entonces en el aula, si ustedes se fijan, unidad 2, perdón, la unidad 2 adentro tienen la clase 4. Dentro de la clase 4, que es la presentación que yo estaba pasando, la pasan y llegan acá y está el Padlet. ¿Sí? El Padlet simplemente ponen el signo más o acá y ya van a poder escribir. Si lo quieren en una ventana aparte, hacen con esta flechita. Lo ideal sería que dentro de cada grupo haya una que comparta la pantalla y el resto va buscando y van dictando y van armando la propuesta, ¿sí? Vuelta y vamos a compartir el Padlet.
Así vemos qué es lo que investigaron. Eh, Vamos acá. Bueno, eh, vamos a cerrar los grupos. Muy bien. Las chicas del sistema egipcio, que eran los grupos uno, 2 y 3. Acá tenemos el grupo 2, el grupo uno y grupo 3. Bueno, ¿alguna del grupo 2 me quiere contar el tema de los símbolos? ¿Cómo es el tema de los símbolos? Bueno, nosotras vimos que en el sistema egipcio se usaban estos símbolos que ven ahí para, para escribir los números. Cada uno tiene un valor puntual, ¿no? La vara tiene el uno, no me acuerdo ahora cómo se llama, no lo tengo Ya, acá de el chiquito. talón, el talón, Tiene 10, el pie. vale 10, y bueno, es un sistema aditivo. ¿Por qué? Porque para representar el número, lo que hoy conocen ustedes como descomponer, es lo que ellos hacían con estos símbolos, ¿no? Si vamos más abajo, en el ejemplo, pueden ver que para representar eh, 102.202 van haciendo, por ejemplo, el pez para representar el 100.000, para representar los 2.000 hacen dos flores, no es que hay un número 2.000, ¿no? Por Sí. eso se dice que es en base 10 este sistema. Mm, Eh, Dice el ahí, orden de las en base figuras, 10. ¿Dónde dije? En sí, base lo puse, 10. Ah, porque tiene potencias de 10. Bueno, puede ser, sí. sí, Sí, así decía el texto. está bien, sí. El orden es indistinto, o sea, lo pueden representar de distintas formas, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Incluso a veces lo que hacían era, al- por una cuestión creativa, creo que decían, me pueden corregir las chicas, eh, adecuaban las imágenes al tema, o sea, a los animales, a los objetos. Pero Ujú. bueno, este sistema, pasa que no pudimos subir otra imagen, dejó subir una sola, pero este sistema con estas imágenes de los jeroglíficos fue hasta que Egipto entró en el, ¿cómo es que se decía? En el Imperio Romano. Después esto cambió porque lo hicieron más fácil Sí, y lo sustituyeron por el sistema hierático. No me bien, acordaba la palabra, son palabras difíciles. bien. Pero no Muy, pudimos poner la imagen esa, o ajá. sea, como que los símbolos ahí cambiaron. Ok, bien, bien, Elizabeth. ¿Alguien de los otros grupos quiere agregar algo? ¿Del grupo 3, del grupo uno? que, que- o sea, que los símbolos se podían poner como aleatoriamente, que no es que iban en un orden, se podían poner, o sea, se podían poner de arriba a abajo, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, que no cambiaba el significado. Entonces, si yo ponía, por ejemplo, a ver acá, pongo dos peces, son 200.000. Pongo tres peces, son 300.000. O sea, para armar el número, pongo los símbolos y sumo. Y con eso ya está. Por eso es aditivo, ¿no? Sí, y que en general iban acompañados de, o sea, del objeto al cual se referían con otro dibujo. Claro. Yo pregunto, ¿no? ¿Cuál sería el número más grande que podríamos escribir? ¿Puedo escribir cualquier número? ¿Hasta el infinito y más allá? Y si haces muchos de esos, como decía, hombre asustado, o haces muchos de 1.000.000, No, porque pero es hasta 10. ¿hasta Cuando dónde? haces 10 hombres asustados, ya está. Deberías inventar un símbolo nuevo para un nuevo número. Claro, si siguiéramos la misma lógica, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, también digo, ¿es un sistema cómodo? Porque si yo quiero escribir, por ejemplo, el número 9.999.999, ¿cuántos No, símbolos tengo que escribir? 9 de cada uno. Muchos. O sea, Sí, 9 de cada uno, 9 peces, 9 hombres, 9 dedos, no, no, todo sea, 9 Claro, de no cada es, uno, no no es decía tan más. fácil. o sea, ¿cuántos?
63. Muy bien, promocionó la materia María Soledad. 63, porque son 9 símbolos y son 7 cifras. 9 por 7, 63. Claro. ¿Ok? Bueno, entonces, Nosotras le agregamos un videíto que vimos como para primer ciclo, ahí abajo está el link, pero por el tiempo no lo pudimos terminar de ver. bueno, pero está bueno que lo dejen ahí porque este Padlet queda en el aula y después lo pueden mirar. ¿Sí? Muy bien. Bueno, simpático, ¿no? El sistema egipcio. Simpático, sencillo, simple de entender, ¿no? La van a pasar mal aquellos que como yo dibujan mal, pero bueno, fuera de eso, simple, ¿no? Bueno, vamos al sistema de numeración chino. ¿Quién nos quiere contar de los grupos 4, 5 o 6? Acá está el 5 y acá está el 6 que lo hizo en rosa. Muy bien. Yo soy del 5 pero la compañera no logró tipear mi nombre. Justo estábamos con el principio multiplicativo al final y no se pudo. Soy Daisy Espíritu. Bueno, pero ¿podés contarnos algo, Daisy? Sí. Bueno, es de potencia de 10. Los símbolos que utilizan son los ideogramas que estuvimos averiguando qué significaban y eran como del celu y no veo nada. Era Pero como, era como unos, como no son ni palabras ni números, son como una simbolización no lingüística. Decía. sí, muy bien. ¿Y cómo? Después, la combinación de los números es del 1 al 10 y luego está la centena, millar y decena de millar, que ahí ingresaría lo que es el principio multiplicativo. Por ejemplo, si quiero escribir 40 estaría el símbolo 4 agregado con el parece un más, que es el 10, Pondrías este, para que diga 40. Y si quiero escribir 45, sí, F y el más, que parece un más, para que sea 40. Y si quiero escribir 45, irían esos dos, agregado el símbolo 5. bien. Y eso sería el principio multiplicativo, que al final no lo podemos quitar ahí. Claro, en este caso entonces eh, aparece la multiplicación, ¿no? En el otro podía, o sea, si yo quiero puedo multiplicar 9 veces, 9 por 100.000, ¿no? Pero en realidad sumando sale. Acá hay que multiplicar por la unidad seguida de cero para ver cómo se va formando. Multiplico y sumo, ¿no? Entonces este sería un sistema de qué tipo, ¿eh? Nosotros pusimos un ejemplo abajo de 7.000, ¿sí? 400, 3 decenas, porque sería 3 y 10, y después 2. Claro, clarito, ¿lo vieron? Acá. Transparente y clarito, ¿se entiende? Después mírenlo, pero bueno, comparado con el egipcio, este representa como una complejidad un poquito mayor, ¿sí? Lo interesante es que acá aparece dos operaciones, entonces este sería un sistema de numeración híbrido, ¿sí? Bien, muy bien. Bueno, y a las chicas que les tocó el sistema de numeración en base 20, bueno, acá está el sistema de Creo, numeración Maya. creo que por lo que vienen hablando no es tan complejo el nuestro en comparación a otros. Ok, Eh, pero lo que hicieron es un conjunto de símbolos que en realidad al principio se pensó que era en base al número 5, pero no, en realidad es en base al 20. Pero lo que tomaron ellos fue el cero, que es como el caracol. Creo que abajo, o sea, abajo en el violeta, que justo es el que pusimos nosotras, se ve más claro esa imagen, y en el amarillo también. Lo que tomaron primero de ellos fue el cero, que es como el caracol, el uno, que es el puntito, y el 5, que es la rayita. Entonces, a partir de ahí construyeron los números. Si se dan cuenta, el 10 es dos veces el 5, el 2 es dos veces el uno y demás. Pero lo que hacían era multiplicarlo. Entonces, por ejemplo, nosotros pusimos el ejemplo acá abajo. Si el uno es el puntito, para formar 25, como siempre multiplicas por 20, arriba va el uno.
1 por 20 más el número que queda abajo, que en este caso vendría a ser el 5, que es la rayita. Lo mismo pusimos al lado. 2 por 20 es 40, más el 5 que está abajo, 45. O sea que básicamente lo que hacían era multiplicar todos estos números por 20 en la parte de arriba y le sumaban abajo. Ujú, bien. Y acá sí aparece alguna cuestión vinculada con la posición. No lo puedo escribir de cualquier manera, Claro, ¿no? no lo No. puedo escribir de cualquier manera, se escribe de arriba abajo, empezando por el de mayor magnitud. Claro. O sea, si bien dice que no tiene decenas y centenas, porque no las tiene representadas, se Sí. van armando. Entonces, cuando vos querés que te quede una centena y demás, vas a necesitar tener como 3 escaloncitos para arriba que representarían esta cantidad de ceros. Claro, claro. Bien, muy bien. Bueno. Muy bien, chicas. Después lean lo que escribieron sus compañeras. Por supuesto que el texto que cada una leyó un pedacito, después tienen que leerlo para poder terminar de entenderlo. Pero es interesante hacer este recorrido por los sistemas de numeración porque nos permite entender los pros y los contras de nuestro sistema de numeración, ¿sí? Em, si pensamos, por ejemplo, que si quisiera escribir en el sistema egipcio el número 9.999.999 o en el sistema chino ese número, diríamos, bueno, qué complicado, ¿no? Porque necesito muchos símbolos, necesito estar atenta para no olvidarme de ninguno, ¿no? Entonces, nosotros decimos que a veces estos sistemas, en particular el egipcio, por ejemplo, es un sistema muy transparente, muy claro, se entiende o sea, rápidamente uno entiende cómo se arman los números. Sin embargo, eh, no es un sistema económico, porque cuando quiero escribir un número grande tengo que usar un montón de símbolos. Y eso es lo que motivaba al ser humano a seguir investigando y seguir pensando de qué manera podían crear un sistema que facilitara la utilización del número como lo necesitaban, ¿no? Vamos a seguir un poquito. Entonces, acá tenemos como una síntesis de las características de nuestro sistema de numeración, que es el sistema de numeración decimal. Volvemos a nuestra definición de sistema de numeración y habíamos dicho que un sistema de numeración tiene un conjunto de signos, perdón, o de símbolos y un conjunto de reglas. En el sistema de numeración decimal, los símbolos son 10, ¿sí? Del 0 al 9, son 10, ¿está bien? Y si yo esos símbolos los empiezo a combinar, podría representar cualquier número. Y para representar el dichoso 9.999.999, con 7 símbolos solucioné semejante cantidad, ¿sí? Ahora, las reglas que nos permiten conformar los números tienen que ver con que este es un sistema de base 10, es decir, 10 unidades de un determinado orden equivalen a uno del orden inmediatamente superior. Digo, 10 unidades son una decena, 10 decenas son una centena, ¿sí? ¿Se entiende? Eh, y eso un poco es lo que se empezaba a vislumbrar en el sistema Maya, que nada más que ahí la base era 20. Decimos que es un sistema posicional eh, porque cada cifra posee un valor relativo y un valor absoluto. A ver, esperen que acá me voy a ir a una pizarra, así escribimos un poco para clarificar esto. Veamos. A ver, esta no me sirve. Presentación, acá. Vamos a ver si puedo escribir con esta hoy, hoy tengo otro lapicito. Veamos, a ver acá. Decíamos que en nuestro sistema de numeración las cifras tienen un valor relativo y un valor absoluto, ¿sí? Oh, ya empezamos mal, se me fue. Esperen, acá.
Por ejemplo, si yo digo el número 45, ¿sí? No es lo mismo que el número 54. Ustedes me van a decir, bueno, pero tenemos los mismos símbolos, ¿no? Sin embargo, acá el 4 tiene un valor relativo a su posición, que son 4 decenas, y el 5 tiene un valor relativo, que son 5 unidades. En este caso, pero acá el valor absoluto es 4, bueno, y el valor absoluto es 5. El valor absoluto es el valor del número independientemente de la posición, ¿sí? Ahora, cuando yo armo el número, además de tener ese valor absoluto, aparece también el valor relativo a la posición que está ocupando. Entonces, en este caso, en el de la derecha, el 4 tiene un valor relativo de 4 unidades, mientras que el 5 tiene un valor relativo de 5 decenas. Entonces, por más que en ambos números hay valores absolutos que son iguales, los valores relativos cambian. ¿Se entiende? Y esto hace que nuestro sistema sea más complejo. No es una cuestión menor, porque cuando hablamos del sistema egipcio decimos, fantástico, sumo y ya está. ¿Sí? Otra de las características que tiene nuestro sistema de numeración es que tiene un símbolo para representar la ausencia de cantidad. Vamos a ver si logro, ahí está. Tiene el cero. Y no todos los sistemas de numeración tienen un símbolo para designar la ausencia de cantidad, como sería el cero. Y el cero es uno de los números que a veces más molestan. De hecho, hay programas de televisión que hablan sobre el cero y todos los problemas matemáticos que a veces representa esta cuestión, ¿no? La otra característica de nuestro sistema de numeración es que se escribe de izquierda a derecha. Entonces, si yo, por ejemplo, escribo, no sé, 3482, ¿sí? Hacia la izquierda voy a tener las cifras de mayor valor, ¿sí? Entonces, yo digo, escribo de izquierda a derecha y además a la izquierda tengo los números de mayor valor. En cambio, en el sistema egipcio, algo que dijeron las chicas fue que no importaba cómo aparecían los números, es decir, si escribían así, el pez, ¿no? Y acá la flor y acá este otro símbolo. No importaba si lo ponían uno abajo del otro, uno al lado del otro, alternados, no importaba, porque siempre estos símbolos tienen valor absoluto. Es valor absoluto, no tienen valor relativo. Y esa es la diferencia con los sistemas aditivos, ¿no? Otra característica que tiene nuestro sistema de numeración es que entre dos números que tienen igual cantidad de cifras, por ejemplo, si yo tengo 3482 y 8320, esos son dos números que tienen igual cantidad de cifras, ¿no? Nuestro sistema lo que plantea es que aquel que tiene a la izquierda el número más grande va a ser mayor. Entonces, como este tiene un 8, entonces va a ser más grande, mientras que el otro tiene un 3, ¿no? Y si después yo tengo dos números con distinta cantidad de cifras, por ejemplo, si tengo el 8320 y el 28, ¿sí? Voy a decir que el 8320 es más grande porque tiene más cantidad de cifras, ¿sí? Estas cosas que yo estoy diciendo respecto de nuestro sistema de numeración no es lo mismo para el sistema, por ejemplo, egipcio. Porque en el sistema egipcio no es que cuanto más símbolos, más grande, ¿no? Para nuestro sistema de numeración, un número que tiene más cifras es más grande, ¿no? Y ustedes estarán pensando, es obvio, ¿no? Pero no es tan obvio si tomo como punto de comparación el sistema egipcio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Bueno, muy bien, esas son las características de nuestro sistema de numeración. Ahora, cuando nosotros hablamos o cuando comparamos la numeración hablada con la numeración escrita, a ver, vamos a dejar esto.
Y vamos a volver a la presentación. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos que enseñar el sistema de numeración, una cosa es enseñar la numeración escrita, que tiene como esta lógica que acabamos de describir, y otra cosa muy distinta es explicar o lograr que nuestros alumnos comprendan la numeración hablada, porque la numeración hablada no funciona exactamente igual que la numeración escrita. Por ejemplo, cuando yo digo un número en forma oral, eh, no estoy haciendo referencia a la posición, no es posicional la numeración hablada. Porque si fuera posicional, por ejemplo, ahí el número que se ve en pantalla, que es el 1345, si fuera posicional, se leería 1, 3, 4, 5. Pero en realidad nosotros no decimos así, nosotros decimos 1345 y fíjense que yo ahí marqué en negrita y se ve el tema de la referencia a la posición, a los valores de la descomposición multiplicativa aditiva. Entonces, 1000, la familia de los miles; 300, la familia de los cienes; 40, la familia de los dieces; y 5. ¿No? Entonces, cuando yo hablo, estoy explicitando la descomposición aditiva multiplicativa que estuvieron practicando con el libro de Effenberger. ¿Sí? Después hay otras cuestiones que a veces presentan dificultades. ¿Sí? Esto que les estoy diciendo son los problemas que se les presentan a los niños cuando tienen que construir la serie numérica. Aquellas que son maestras jardineras quizás estén familiarizadas con esto, ¿no? Porque muchas veces ocurre que, que los chicos dicen, por ejemplo, van recitando, dicen 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque ellos han construido una hipótesis en su cabeza y dice, bueno, si yo digo 20, 21, 22, 23, bueno, será 10, 11, 12, 13, ¿sí? Y ahí volvemos al tema de una de las clases anteriores, cuando hablábamos de los obstáculos que se le presentan al niño cuando tiene que aprender un nuevo contenido. Entonces ahí estamos viendo que hay un saber previo que el nene dice, che, si yo digo 21, 22, 23, 31, 32, 33, ¿por qué no puedo decir 11, 12, 13? ¿No? Bien, eso tiene A que mí ver. eso, una maestra me enseñó que en realidad C era así, C es 10, por eso es 11, porque viene del latín, 2C, 210, es decir, es la forma en la que se compone, pero desde el latín, en realidad está diciendo 10 y 1, 10 y 2, pero Claro. eh, Claro, y esto que nosotros estamos viendo acá, como bien trae de ejemplo Analía, ocurre con nuestro idioma, con el español, con el castellano. Porque si yo lo pienso en otros idiomas, aquellas que manejan inglés, por ejemplo, aquellas que hablan alemán, las que hablan alemán saben que los números se construyen de otra manera. En Alemania uno no dice 32, dice 2 y 30. Entonces ahí el problema de aprender el sistema de numeración es otro, ¿sí? Ahora, volviendo a los nuestros, nosotros usamos la conjunción y, ¿no? Para decir, por ejemplo, 23, bueno, justo en los 20 no, vamos a decir en los 30, 31, 32, 33. En los 20 está como todo junto, ¿no es cierto? Pero entonces el niño lo que puede llegar a elucubrar es, bueno, si hay un i es porque hay dos cifras, ¿no? Y si hay dos cifras, 11 no puede tener dos cifras, 12 no puede tener dos cifras, porque no tiene la i, ¿se entiende? Entonces, nosotros decimos, por un lado, esta cuestión de las hipótesis que construyen los niños en relación al sistema. Por eso decimos que el 11, el 12, el 13, el 14, el 15 son números irregulares, porque no respetan esta cuestión que ellos intuitivamente van construyendo, ¿no? Y además hay otra cuestión con la conjunción y. Nosotros decimos 50 y 4, pero no decimos 500 y 4, ¿no? Entonces, la conjunción y solamente se utiliza para decenas y unidades, pero no se utiliza para
centenas, unidades de mil, ¿sí? Solamente lo usamos para decenas y unidades. Y esto que para ustedes es muy obvio porque ya son adultas y porque hace mucho tiempo que manejan la numeración, es un tema que cuesta enseñar, ¿sí? Y volviendo a las irregularidades o inconsistencias de nuestro sistema, acá les muestro algunas. Por ejemplo, ¿por qué 21 no tiene la conjunción y tiene una I latina metida y la palabra está toda junta? ¿Por qué 31, 32 y es 21, 22, 23 todo junto, ¿no? Después esto que les decía, el 21 versus el 11. Si yo digo que cada vez que aparece la I, ya sea en su versión latina o Y, hay dos dígitos, ¿por qué no pasa lo mismo con el 11, el 12, el 13, ¿no? Y después esto que les decía de los números que son oralmente irregulares, ¿no? Que son irregulares porque no hacen referencia necesariamente a la lógica de construcción previa, ¿no? Sobre todo el 11. El 12 podemos decir, bueno, pero empieza como el 2, el 13 empieza como el 3, el 14 y no sé, tiene la C de 4. Pero fíjense que también el 20 es un número irregular, porque el 20 no refiere al 2. En cambio, si pienso el 30, refiere al 3, 40 refiere al 4, 50 refiere al 5, ¿no? El 20 también es un número irregular. Entonces, este tema me parece que está interesante para detenernos a pensar que cuando trabaje con los niños en el primer ciclo la numeración, tendré que atender a dos cuestiones. Por un lado, la cuestión escrita y por un lado, y por el otro, la cuestión hablada. ¿Sí? Hasta acá, chicas, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, hay algunos materiales que son clásicos, históricos, para la enseñanza de la numeración. Yo no sé ustedes cómo aprendieron la numeración, si se acuerdan de cómo lo hicieron. Yo de chica me acuerdo que nos hacían trabajar con ataditos de fósforos. A ver, levanten la mano quienes en su infancia o primaria aprendieron el sistema de numeración, si se acuerdan, con ataditos. Solo una, Elizabeth. ¿Nadie más aprendió con ataditos? Con palitos de helado. O palitos de helado. Sí, fíjense que abajo tienen las reacciones, chicas. Y también palitos de helado, Ahí pueden, pero en ataditos, de a 10. bueno, pongan, entonces pueden levantar la mano las que hicieron con palitos o fósforos, ataditos, ¿no? Ah, eran más, eran más. Yo, yo tenía los cuadrados de hojas milimetradas, que lo puse en mi presentación, que era como una de las primeras cosas que me acordaba. Que nada, que 1 centímetro, digamos, era una unidad, 10 centímetros eran una decena y el cuadrado grande era la centena. Bien, muy bien. Bueno, eso es como las regletas de cocinar. Claro, las regletas de cocinar. Bien. Vamos primero con este tema de los ataditos, ¿sí? ¿Acá qué número tengo? En la primera línea. ¿Qué número sería? 25. 25. 25. Ajá. ¿Y acá abajo? También. También. Claro. ¿Y a qué se parece También. esto? Al egipcio. A la También egipcia. 25. Ah, se parece al egipcio. Ujú. Entonces, acá hay un temita interesante para trabajar. Yo quiero enseñarle a los estudiantes, a los alumnos de primer grado o de segundo, nuestro sistema de numeración, con todas esas características que les acabo de contar, que ustedes ya conocen. El cero, el valor relativo, el valor absoluto, la posición de izquierda a derecha, ta, 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 ta. Para Mm. enseñar eso, utilizo un material concreto que enseña el sistema egipcio, por decir algo, que no tiene posición, que no tiene valor relativo, que no tiene decenas, ¿no? ¿Se entiende? Eso es lo que Horacio Iscovich y muchos autores denominan la paradoja de los materiales clásicos para la enseñanza del sistema de numeración. O sea, tengo la necesidad de enseñar el sistema de numeración decimal.
con todas sus propiedades. Y para eso utilizo un material que solamente me deja enseñar un sistema no posicional. Es una paradoja, ¿sí? ¿Alguna aprendió el sistema de numeración con las figuras geométricas? Así, el cuadrado en rojo valía 100, el triángulo en azul 10 y el círculo en verde 1, ¿no? Y los números se construían así, que si yo ponía dos cuadrados es el 200, dos cuadrados, tres triángulos y un círculo era el 231, ¿sí? Y esto replica una vez más lo que sería, por ejemplo, el sistema egipcio, ¿se entiende? Y lo mismo ocurre con las regletas, lo mismo, porque no importa cómo disponga yo las regletas, siempre va a ser el mismo número. Si yo pongo de estos, no sé, estos cuatro cubitos, no importa si los pongo separados, juntos, siempre valen 10 o 1, el cubito vale 1, ¿sí? Entonces, esto es importante porque a veces estos materiales siguen apareciendo en las aulas y lo que nosotros tenemos que tener en mente es que cuando yo utilizo un material concreto, ese material tiene que permitirme trabajar el contenido que yo efectivamente quiero enseñar. ¿Se entiende? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Y entonces, ¿con qué material podríamos? Y entonces, bien. Sí. A ver, con estos materiales quedó claro que no, ¿no? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En esta clase tenemos dos bibliografías. La primera bibliografía es el texto que leyeron un pedacito antes, ¿sí? Y la segunda bibliografía es el capítulo 2 del texto La matemática escolar, este, que es el de Horacio Skovich. No sé si lo puedo ver ahí, no se me ve con el... Ahí, este, La matemática escolar. El capítulo 2. El capítulo 2 se trata justamente de la enseñanza de los números naturales y el sistema de numeración. Yo algunas de las cosas que están en este artículo, en este capítulo, se las fui resumiendo en lo que les acabo de contar, pero nos quedan algunas cuestiones más para seguir leyendo. Voy a dejar de compartir. Entonces, como nosotros hoy dentro de un ratito tenemos el tema del cuestionario, lo que va a quedar pendiente es finalizar la lectura de este capítulo que tiene dos partes. La primera parte que tienen que leer, yo ahora les digo, está todo escrito, no se preocupen. La primera cuestión que quiero que vean es cuáles son aquellas hipótesis, eh, aquellos saberes que los niños desde temprana edad, incluso en el nivel inicial, van construyendo, ¿sí? Hay una investigación que es recontra vieja, pero muy conocida y que todavía se sigue utilizando, que es una investigación que hicieron Lerner, Sadowski y Wallman, y en esa investigación ellas indagaron sobre cuáles eran los saberes que tenían los chicos a los 4 o 5 años respecto del sistema de numeración. Porque tal como nosotros venimos diciendo, los chicos que nosotros tenemos delante no son cajas huecas, ¿no? Sino que son niños que tienen saberes previos, experiencias, hipótesis, construcciones. Y en esa investigación que ellas hicieron, salieron un montón de cuestiones interesantes, como que había niños que eran capaces niños de jardín de infantes, se les mostraban dos números, uno tenía dos cifras, el otro tenía cuatro. El nene no podía decir cuáles eran esos números porque no los conoce, porque no sabe cómo se leen, pero sí podía decir que el de cuatro cifras era más grande y lo podía fundamentar, ¿sí? Y podía decir, este es más grande porque tiene más números, ¿no? Entonces, es súper importante conocer cuáles son esas hipótesis que los niños van construyendo desde muy chiquitos, porque, insisto, nosotros vamos a trabajar con los chicos y vamos a recuperar esos saberes previos que son parciales, no son completos ni son acabados y todavía tienen que seguir desarrollándose, pero necesito poder saber cuáles son. Y entonces en estas páginas del capítulo 2, Iskovich sintetiza un poco esta investigación. Y después
un poquito más adelante, dice, bueno, ¿qué podríamos hacer para enseñar el sistema de numeración? ¿Sí? Y entonces ahí en el sistema de numeración y sus materiales, él hace algunas propuestas y habla de portadores. Las maestras jardineras podrían decirnos en este momento, o bueno, quizás las psicopedagogas también lo manejan, qué son los portadores. ¿Alguna me sabe decir? Pueden ser carteleras que haya en el aula Sí. donde los chicos tengan la certeza que ahí dice lo que ellos creen que dicen. No sé, por ejemplo, un calendario que saben que van a estar los números ordenados. La banda numérica, La banda numérica, otra. castillo de número. Castillo de número. Bueno, muy bien. En el nivel primario, en particular en el primer ciclo, se sigue trabajando mucho con portadores numéricos, especialmente con algunos de los que ustedes mencionaron. La banda numérica nos empieza a quedar medio chica y entonces pasamos al castillo de números o al cuadro, la cuadrícula de los primeros 100 números, ¿sí? Bueno, entonces van a encontrar en el resto del capítulo algunas ideas sobre cómo se podría trabajar el sistema de numeración decimal. Y esa es una lectura que les dejo para la próxima clase, ¿sí? Em, ¿Cómo anduvieron con el libro? ¿Ya lo pudieron conseguir el libro o tienen fotocopia? Disculpa, ese Sí, es el capítulo 2 el que hay que el leer. capítulo Ok. 2. Acá les voy a compartir porque en la presentación está. Acá tienen las consignas. Uno, el tema de saber cuáles son los saberes previos de los niños. Acá está la investigación. Tienen que leer de la página 40 a la 44 y sintetizar esas hipótesis. Y después continúan leyendo de la 44 a la 61 y ahí qué recursos y materiales podemos utilizar para enseñar el sistema de numeración. ¿Sí? En definitiva, es el capítulo 2 completo. La primera parte ya se las expliqué todas yo. ¿Sí? Esta segunda parte quiero que la lean ustedes con tiempo, no, no son muchas hojas. ¿Por qué? Porque la semana que viene, en la clase que vamos a tener, lo que vamos a trabajar es meternos un poco con el diseño curricular y con algunas propuestas de enseñanza para poder analizarlas, ¿sí? Entonces, analizar algunas de las propuestas que tenemos en algunos libros que yo ya estuve buscando. ¿Vieron? Ay, ¿cómo es que se llama esta colección que está digital ahora? Estudiar para aprender, aprender para estudiar. Bueno, no me acuerdo, que viene un libro para cada uno de los grados. Entonces vamos a tomar esos libros que están digitales y vamos a analizar la propuesta de enseñanza y vamos a usar el diseño curricular. Entonces ahí van a tener que tener a mano el diseño curricular, tienen que tener en la cabeza leído todo este material para tener elementos para emitir un juicio crítico sobre las propuestas que vamos a ir analizando, ¿sí? ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno.